Por primera vez en sus 13 ediciones, el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba se está desarrollando de forma virtual, de manera virtual, como sucede hoy con todos los contactos, con los foros, con los distintos lugares de debate. En este caso, vamos a repasar qué está pasando en el coloquio y, por supuesto, la posición de los industriales sobre las últimas noticias, con la palabra de Marcelo Uribarren. Marcelo Uribarren es titular de la Unión Industrial de Córdoba y tiene su fábrica en Villa María, desde donde nos está atendiendo en este momento. Marcelo, un gusto que estés en Los Turelos y, por supuesto, la primera pregunta está vinculada a qué diagnóstico están haciendo ustedes en el coloquio, en el desarrollo de estos debates, estas ponencias y, por supuesto, también cómo han visto los últimos anuncios del presidente Alberto Fernández en ese sentido. Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, este coloquio para nosotros fue un desafío, nuestro primer coloquio virtual. Yo te diría el primer evento empresarial que se ha hecho en Argentina de esta manera, ¿no? Decidimos dividirlo en 4 áreas, la del lunes que fue calidad institucional, la del martes política y economía, la de hoy innovación y la de mañana internacionalización. Son 4 temas que creemos que, tomados como un conjunto, desgajan un poco de lo que nosotros esperamos que cada componente debe ser usado para formar lo que sería la política para los tiempos que se vienen, y es por eso que lo hemos tratado con mucha profundidad. Pensemos que estamos en una crisis muy fuerte, impensada. Ya estábamos en una crisis que nosotros lo planteamos antes de la pandemia. Claro. 2 años de recesión, nos quejamos que la capacidad instalada de nuestras industrias en promedio no llegaba al 60%. Y después llegó el tsunami después de esa situación, algo que no nos imaginábamos. Entonces, bueno, cómo recalcular, barajar, dar de nuevo, cómo unirnos, cómo ver qué podemos sacar de todo esto. Tuvo la industria esencial siempre como productores de alimentos, bueno, la potencia de poder seguir funcionando. El campo empezó a traccionar en algún momento y bueno, nos quedamos con un 50% de empresas que están en una situación muy complicada. Desde ese momento, como me preguntas recién y ahora sí, yendo al punto de lo que planteó Culfas, el ministro de Industria Culfas lo que ha planteado fue soluciones que son necesarias para aquellas empresas que necesitan desarrollarse o empezar a crecer. Estamos hablando de créditos de inversión productiva, créditos para innovación, subsidios, promociones para aquellas empresas que innoven y promuevan sus productos. Lo que nos parece bien, seguramente esto forma parte de otro paquete de medidas que todavía no nos han mostrado, porque en realidad también convengamos que ese tipo de empresas son empresas que hoy están activas, que tienen potencial, pero no estaríamos tomando en cuenta qué pasa con una gran cantidad de empresas que hoy necesitan el ATP para subsistir. Si no hubiesen tenido el subsidio a los sueldos, que es el ATP, muchas de ellas o varias de ellas no estarían en este momento vivas. Marcelo, para entonces, traducirlo... bueno, ¿qué va a pasar cuando se genera el desacople entre el ATP y la realidad, ¿no? ¿En qué momento? Eso no se puede dar de por vida y bueno, son los interrogantes que nos estamos haciendo en este momento. Bueno, Marcelo, para traducirlo entonces en palabras simples, quizás las empresas necesitarían que los créditos lleguen. Una de las cuestiones que siempre se dice que a veces los anuncios se realizan, pero luego los créditos no lleguen, pero más para capital de trabajo que para estar pensando a lo mejor un proyecto de desarrollo, de innovación, porque en este momento, como vos decías, la industria está trabajando entre el 50 y el 60% de su capacidad. Yo te diría, ese 50% está por debajo del 50%, como máximo un 50% y de un 20 a un 50% de su capacidad. Y es muy cierto lo que decís, la tecnología tiene aval financiero porque el mundo está ávido de eso, del desarrollo y la capacidad productiva que genera la tecnología. ¿Qué pasa? Los bancos hoy no se acercan a una empresa con problemas, entonces es necesario el apoyo del Estado
para poder generar esta cuestión, es necesario para poder promoverla y para poder motivar esta cuestión el apoyo del Estado y bueno, seguramente van a aparecer algún tipo de soluciones al respecto. Bueno, otra cuestión que siempre han planteado los industriales, incluso durante el coloquio, es el tema de los impuestos. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ha dicho de que para el año que viene no habrá rebajas de impuestos, sino que se va a trabajar con los mismos esquemas de impuestos, pero gravando más el patrimonio de las personas físicas y las ganancias de las empresas. ¿Qué posición tienen ustedes frente a esto, Marcelo? Bueno, nosotros lo que sí sabemos que hace ya 40 años que venimos cometiendo año tras año los mismos errores y algo no debemos estar haciendo bien porque estamos prácticamente con un 50% de pobres, ¿no? Entonces, algo tenemos que cambiar. Si nosotros vamos a ser proactivos y productivos, sí, el Estado tiene que recaudar de lo que se genera, no de lo que está, porque si nosotros aumentamos los impuestos sobre la pequeña porción que se cobra habitualmente, pensemos que tenemos una economía informal de un 50% prácticamente, entonces si lo que vamos a hacer es aumentarles el 50% sin haber generado más, la verdad que no nos parece que esto sea buen negocio incluso para el Estado en su recaudación. Lo que hay que hacer es justamente Argentina es bajar esa presión impositiva que es la más alta del mundo, bajar retenciones a exportaciones, tratar de promover justamente las exportaciones, promover la inversión privada. La inversión privada se promueve justamente tratando de que el dinero que hoy está en la especulación vaya a producir porque es negocio producir y en base a eso, a ese aumento de producción, el Estado recauda lo que necesita para poder bajar su déficit fiscal. O sea, hay que generar riqueza y no hay que aumentar el costo sobre la riqueza existente. Creemos que esa receta ya no debería seguir funcionando. Bien, has mencionado exportaciones y inversiones extranjeras o externas que aportarían los dólares que necesita el país. ¿Qué está faltando para que eso se concrete, para que haya más exportaciones, para que tengamos mayores inversiones? ¿Qué están viendo ustedes para que eso efectivamente se realice y no quede en un pedido del gobierno y una falta de respuesta de los industriales? Claro, bueno, la primera medida ya está, que es que hayan hecho un muy buen acuerdo con los bonistas y el fondo. Eso ha sido muy positivo, la celebramos, lo valoramos. Creemos que tenemos 3 años antes de empezar a pagar, que si se hacen las pautas que se deben hacer para empezar a bajar el déficit fiscal que tiene el Estado y para que bajar la carga impositiva, empezar, como decía recién, a generar riqueza, quizás podamos aprovechar esta gran oportunidad, pero la debemos aprovechar. O sea, está el primer paso. Etapa. Seguramente van a venir entonces, se va a flexibilizar el ingreso de dinero para préstamos, fundamentalmente para préstamos a la exportación, tanto para capital de trabajo como para financiar exportaciones. Y hay, en la que es exportación, hay algunos debates que nos tenemos que dar. Por ejemplo, tenemos un costo de logística muy alto con respecto a nuestros competidores, tenemos un costo laboral, que no estoy hablando de sueldos, sino las cargas laborales que tienen muy superiores a la de aquellos países de los cuales nosotros competimos. Necesitamos entonces empezar a bajar, aumentar la competitividad para que de esa manera podamos ser más seductores a la hora de ofrecer nuestros productos en el extranjero. En ese momento vamos a empezar a aumentar las exportaciones, el Estado va a empezar a recaudar más, nuestras empresas van a empezar a crecer y se va a generar un círculo virtuoso que va a hacer que Argentina empiece a generar su camino de desarrollo. Bien, para concluir, Marcelo, mencionaste el tema del costo laboral por parte de las contribuciones patronales excesivas, las contribuciones empresarias excesivas. Mencionaste también que la actividad industrial en Córdoba está entre el 20 y el 50%. ¿Qué ha pasado con el empleo en estos meses de cuarentena, de aislamiento, etcétera? ¿Y cuál es la perspectiva para el resto del año y en 2021? Bueno, el empleo en los 2 años, en el aspecto industrial estoy hablando, los 2 años anteriores de recesión, las empresas la veníamos pasando mal y una reducción, le digo yo, por goteo, ¿no? O sea, empleo que se iba no se reponía y cosas de ese tipo. Entonces nosotros no vemos que haya
que haya sido esta pandemia un desastre en este aspecto. Primero, porque aquellas empresas que estaban en crisis, el gobierno las apoyó con un ATP, después seguramente ahora la moratoria impositiva también las va a seguir conteniendo las empresas para que puedan superar esta pandemia vivas. Pensemos también de que con respecto al empleo, que no es un tema menor, el COVID lo que hace esta pandemia es justamente quitarle capacidad productiva al empleo porque bueno, por gente que está aislada o por precaución en personal que no pueden trabajar lejos uno de otros, hay que tener grupos de tareas esperando por la duda que un sector se contagie, o sea que las empresas también pierden productividad por ese importe, por ese monto. Entonces, ¿qué pasa? Eso sumado a la poca capacidad activa, justamente porque no hay hoy los negocios que deberían estar de manera normal, todo esto es un combo que complica la situación de nuestras empresas. Esto seguramente cuando se desacoplen los ATP que se van a dar a cambio de consumo, si ese consumo empezara a darse, seguramente el empleo va a volver a retornar a su normalidad y bueno, las empresas van a tener que recuperar capacidad productiva, pero hace falta medidas de corto plazo que fomenten la inversión. Es el momento de la inversión privada. Necesitamos que las empresas y que el empresario apueste a su empresa, a su negocio y que crea que el camino por venir va a ser muy fructífero y que va a valer la pena. Para eso hace falta confianza, hace falta generar consensos necesarios. Necesitamos salir de la discusión en la cual se encuentra hoy la política argentina y de encontrar puntos básicos que nos unan y que podamos todos los sectores trabajar en conjunto pensando que va a valer la pena ese trabajo en conjunto. Muy bien, diálogo por supuesto, lo que tiene que ver con consensos básicos y seguridad jurídica, parte de lo que fue el mensaje de Marcelo Uribarren en la apertura del coloquio. Muchas gracias por hacerse este tiempo para atendernos en el marco del desarrollo de estas jornadas, de este debate virtual que, como has señalado vos, ojalá que nos conduzca a un mejor camino en la economía. Gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, gracias a vos, Juan, por entrevistarme y un saludo a tu audiencia. Un gusto.